Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a mis colegas de la Organización para Estudios Locales y a algunos amigos en los Estados Unidos por su ayuda con mi español. Perdónenme para mi español. Mis pensamientos sobre este sujeto son muy más complicados de mi español. Los errores que quedan en mi charla son los míos. Gracias también a la Facultad de Educación. Quiero decir que es un placer y un honor hablar a una audiencia aquí en Costa Rica, un líder ambiental mundial. Ustedes han demostrado que la política pública informada por la ciencia ecológica puede funcionar en beneficio de todos los ciudadanos. Su ejemplo es inapreciable porque el cambio global es el mayor desafío que enfrenta la humanidad hoy. Es por eso que educadores aquí tienen una responsabilidad de importancia mundial. Deben enseñar a sus estudiantes, a los miembros del gobierno y al público en general de una manera que asegura que Costa Rica continuará su papel como líder ambiental para el mundo. Quiero decir también que no tengo una solución mágica para afrontar todos los desafíos que les enfrentan, pero he aprendido algunas lecciones que deseo compartir con ustedes. La primera parte de esta charla puede parecerles básica. Es posible que se van a preguntar ¿cuándo comenzará este domingo a hablar sobre cambio global? Pero tienen paciencia y creo que van a entender a mi enfoque. La lección más importante que he aprendido es enseñar de una manera que se transmita el mensaje correcto a la gente. No podemos enseñar, presentar la ecología humana como una lista de mayores errores y desastres. ¿Por qué? Porque este mensaje no inspira a la gente. En cambio, para que la gente se siente desesperada y enojada, ¿cuál es el enfoque alternativo? Un ejemplo, Dr. Martin Luther King quería inspirar a americanos para limpiar el desafío enorme del racismo y la discriminación. En su charla más famosa, ¿qué dijo? Tengo un sueño. Y no dijo, tengo una pesadilla terrible, que es un diferente importante. Y de igual manera, cuando enseñamos sobre ecología humana, debemos decir, tenemos un sueño, que la información científica pueda ayudarnos a tomar decisiones que mejorarán el bienestar humano. Y fue un artículo en La Nación antes de algunas semanas de William Alpizar, que es un ejemplo fantástico, perfecto para este enfoque. En este artículo, él habla acerca de las amenazas del cambio climático, pero su enfoque es positivo. No debemos ver el cambio climático solamente como la causa de nuestras peores pesadillas, y sí debemos percibirlo como la perfecta oportunidad para dejar de hacer lo mismo y atrevernos a realizar cosas diferentes. Y concluye con oportunidades. Oportunidad de fortalecer un diálogo que nos permita decidir entre todos qué clase de país queremos. Oportunidad para ser un referente a nivel mundial y demostrar que el desarrollo de una nación se puede disciplinar del crecimiento desmedido en las emisiones de gases de efecto invernadero y convertirnos en un país no solamente más competitivo, pero también más justo. Lección general número 2. ¿Qué es la ciencia y cómo funciona? De hecho, ciencia es en realidad dos cosas diferentes. Primero, el conjunto de conocimiento que los estudios científicos han reunido a lo largo de los años. Y nota que este aspecto de la ciencia predomina en los estándares y evaluaciones y por lo tanto también predomina en la enseñanza científica. Pero la parte secundaria es muy, muy importante. La combinación de prácticas, enfoques y los procesos que producen la información científica.
ciencia es esencial para entender realmente qué es la ciencia y cómo funciona. Y generalmente falta en los estándares y las evaluaciones y por lo tanto está ausente en la educación pública. Deberíamos enseñar estos dos aspectos, cultivar conocimiento científico funcional entre nuestros estudiantes. ¿Qué es esto? Según la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos, conocimiento científico funcional es el conocimiento y la comprensión de los conceptos y procesos científicos necesarios para la toma de decisiones personales, participación en los asuntos cívicos y culturales y productividad económica. Para lograr ese objetivo, debemos enfatizar los conceptos científicos y el contexto de la información científica en lugar de memorizar los datos individuales. Por ejemplo, la memorización de los nombres de los huesos humanos no permite a los estudiantes entender cómo funcionan los huesos. Sería mucho mejor si aprenden cómo los huesos se relacionan entre sí y cómo funcionan con las articulaciones, los ligamentos y tendones y los músculos. Esa es la única manera en que podrán entender realmente cómo todas estas partes trabajan conjuntamente para permitir proezas artísticas, deporte y habilidad. Y esto es interesante para los estudiantes y esto aquí en Costa Rica. ¿Sí? Por otra parte, si los estudiantes aprenden sobre los huesos de esa manera, solamente visuales diferentes, ellos pueden tener ideas muy extrañas sobre cómo estos huesos pueden ensamblarse. Lo mismo se aplica acerca de los ecosistemas y la biosfera, incluyendo el sistema climático. Para entender cómo funcionan y cómo la actividad humana los afecta, tienen que entender cómo funcionan todas las partes juntas. Por ejemplo, enseñanza acerca de una cadena alimenticia simple no es suficiente. Debemos enseñar acerca de las redes alimenticias completas y también los factores bióticos y factores abióticos que combinan para hacer medio ambiente completo. Una parte de nuestro enfoque debe ser el énfasis correcto a la metodología científica, el corazón de la ciencia. En general, ¿cómo enseñamos acerca de este tema? Observaciones, prueba de hipótesis, determinación de si los datos apoyan o refutan la hipótesis. Fácil. De hecho, demasiado fácil. El proceso de ciencia es muy más complicado. Aquí es un recurso que desgraciadamente no es disponible en español, pero es un sitio, una página del web de Universidad de California en Berkeley, que se llama Understanding Science, y tienen algunos recursos en español que miran que dicen cómo funciona la ciencia. Aquí tenemos este corazón de ciencia, probar ideas, pero es un poco más complicado de este método simple de antes. Y también en metodología científica general tenemos esta parte, exploración y descubrimiento. Tenemos la relación entre la ciencia y la sociedad. Y es necesario recordar que la ciencia y la educación no funcionan en un vacío. Ambos deben funcionar dentro de los entornos sociales, intelectuales y psicológicos de la sociedad. Y también queremos comunicar los resultados. Y esto es que, como se dice en inglés, peer review es una parte muy importante de la ciencia que en general la gente no entiende. Por último, como parte de este proceso, deberíamos enfatizar a los estudiantes que la metodología científica
científica no puede proporcionar la prueba absoluta. Los científicos esperan la mejor comprensión del mundo natural que los métodos actuales pueden revelar, y por esta razón la incertidumbre es siempre parte de la ciencia. A pesar de esta incertidumbre, la ciencia puede hacer predicciones útiles y recomendaciones valiosas. La necesidad de enseñar a los maestros en esta manera llegó a mi colega Bárbara Bentley y a mí a crear este curso Indagación en Bosque Lluvioso que enseñamos con OIT y que comenzará pasado mañana. Ahora, lección número 3. Demostrar cómo la ciencia puede informar la política pública. Hay varias etapas en este proceso. 1. Las observaciones indican que el medio ambiente está cambiando de manera inexorable. Mayores observaciones e investigaciones sugieren que la actividad humana está causando el cambio del medio ambiente. Investigaciones que puedan ser experimentos o observaciones establecen que los cambios del medio ambiente son causados por una actividad particular, y al fin la información científica junto con los datos de los economistas, de las industrias y de los gobiernos internacionales se usan para desarrollar incentivos y reglamentos con la meta de disminuir o eliminar los efectos negativos. ¿Cómo demostrar este proceso? Contar historias. La historia de los clorofluorocarbonos y la capa de ozono es un ejemplo excelente. En los años de los 80, científicos estudiaron datos de satélites y otros instrumentos, y fue un problema grande. La capa de ozono fue disminuido. Y después, este científico, Mario Molina, nació en México, pero hoy día es en los Estados Unidos, compartió el premio Nobel en 95 por su investigación de la química de la atmósfera terrestre y esta relación causada entre clorofluorocarbonos y el disminuir de capa de ozono. ¿Qué pasó? Los gobiernos del mundo hicieron una reunión en Montreal y hicieron en Montreal el protocolo de Montreal para prohibir el uso de CFC. Y después, ¿qué pasa? Estos son datos interesantes. ¿Qué país hizo la mayoría de CFC? Los Estados Unidos. ¿Qué país ha disminuido su uso más? Los Estados Unidos. Después, los otros países, con la excepción de Francia, no sé exactamente lo que pasa aquí, pero los otros países han disminuido su uso también. Y esto es un ejemplo excelente de este proceso: informar política pública con factos científicos. Y aquí tenemos un modelo para mirar el mundo que ahora esperamos y el mundo evitado con el protocolo de Montreal, concentración de ozono. Aquí menos, aquí más. Y es posible ver que aquí tenemos situación muy mejor de aquí. Y después, en otros 100 años o algo, este puede ser solamente este azul. Sería muy triste, pero tenemos porque la ciencia ha informado política. Ok, ahora estamos listos para discutir el cambio global. Necesitamos empezar con una pregunta fundamental: ¿cómo operan los sistemas globales que sostienen la vida? ¿Operan estos sistemas como una máquina geofísica que funciona independiente de actuar de los seres vivientes? Para contestar a esta pregunta, debemos pensar en una manera que nos va a llevar muy lejos de este lugar y de la manera que pensamos a diario.
Aquí empezamos en Amazonas y viajamos lejos de la superficie de la Tierra, mirar a nuestro planeta de espacio. Es imposible ver seres humanos, es imposible ver operación de seres vivientes en general, pero es muy interesante pensar que si fueron o si van científicos extraterrestres en una nave espacial, podrían ver que está sucediendo algo raro aquí en nuestra Tierra, solamente mediante el estudio de nuestra atmósfera. ¿Qué pasa? Aquí son las atmósferas de Venus, Tierra y Marte y composición. Aquí vemos que en Venus no tiene oxígeno y en Marte no tiene oxígeno. Aquí en la Tierra, 21%. ¿Qué pasa? ¿Y por qué es extraño? ¿Por qué es extraño esta concentración? Porque el oxígeno es un gas muy activo químicamente. Si la atmósfera empezara con una alta concentración de oxígeno y no ocurriera nada normal, esa concentración tendería a bajar. ¿Por qué? Porque el gas de oxígeno se combinaría químicamente con muchos otros elementos. La concentración de oxígeno caería con el paso de los años hasta que fuera similar a los niveles encontrados en Marte y Venus. ¿Cómo es que nuestro planeta tiene una concentración de oxígeno tan alta? Algo debe estar produciendo grandes cantidades de oxígeno todo el tiempo. ¿Y qué es este algo? Fotosíntesis, proceso de seres vivientes. También hay otro componente de nuestra atmósfera que podemos comparar con las atmósferas de nuestros vecinos, dióxido de carbono. En Venus tienen más de 98% y temperaturas en la superficie de Venus son más de 200-500 de grados. Efecto invernadero imposible. En Marte tiene 96%, pero la atmósfera ya no hay mucho. It's very thin, the atmosphere of Mars. ¿Y qué tenemos aquí? Hasta los últimos años tenemos solamente 0.03% de dióxido de carbono. Ahora tenemos un poco más de 0.04. ¿A dónde fue este gas? Durante millones de años, en gran parte se lo llevó la fotosíntesis y convirtió en materia orgánica. Una gran cantidad de este carbono está almacenada en bosques vivientes y también en combustibles fósiles. Volveremos a esta relación más tarde. Ahora, otra pregunta. Ese cambio mayor en las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono ocurrió a lo largo de millones de años. ¿Pueden actividades de seres vivientes afectar la atmósfera más rápidamente? Echemos un vistazo a algunos datos que responden a esta pregunta. Concentración aquí de dióxido de carbono, la curva de Keeling. La concentración de dióxido de carbono oscila de arriba y abajo cada año. Y ignoren por un momento la pendiente de este día. ¿Qué pasa? Aquí veamos productividad primaria terrestre y marina. Aquí invierno en el hemisferio norte, verano. Invierno, verano. Es posible ver qué pasa con fotosíntesis. Estos son datos, no son modelos. Los datos de la curva de Keeling se tomaron en este hemisferio del norte. Durante el verano, la fotosíntesis activa saca el dióxido de carbono de la atmósfera. Durante el invierno, la fotosíntesis casi se detiene, pero la respiración continúa. Por eso, el dióxido de carbono regresa a la atmósfera. Esos datos nos muestran cómo respira la Tierra. Aquí los datos
de aquí, Observatorio de Mauna Loa, aquí, invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano. En menos de 6 meses, actividades de seres vivientes pueden cambiar la concentración de este gas en la atmósfera. Muy interesante. Y también, decir rápidamente, esta perspectiva aclara 2 conceptos importantes. Nuestra Tierra es muy grande, pero no es infinita. La Tierra es una verdadera biosfera. ¿Okay? Las actividades de los seres vivientes pueden afectar los sistemas globales rápidamente. Para aclarar, seres vivientes incluye nosotros. Con estas observaciones llegamos ahora al tema del cambio global, específicamente cambio antropogénico. Muchos científicos están de acuerdo en que nuestra especie se ha convertido en la mayor fuente individual de cambios físicos y ecológicos de la Tierra. Por esta razón, ahora estamos viviendo en una nueva época geológica, el Antropoceno. Y aquí tengo un vídeo pequeño, desgraciadamente disponible ahora solamente en inglés, pero algunas personas aquí en Costa Rica están traduciendo en español y espero que estén listas pronto. This is the story of how one species changed a planet. The latest chapter of our story begins in England 250 years ago. Fueled by coal, then oil, several brilliant inventions appeared. They ignited the Industrial Revolution, which spread like wildfire through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The great railways, then cars and highways, connected people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. New artificial fertilizers meant we could feed more people. Population rose rapidly. But this was nothing compared with what was to come. The 1950s marked the beginning of the Great Acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments helped fuel enormous growth. People swarmed to cities, which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity, never have so many had so much. Yet 1 billion are malnourished. In a single lifetime, we have grown into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility. As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. ¿Cómo enseñamos sobre el cambio global? Recuerden, enfoque positivo, destaquen conceptos y conexiones, expliquen cómo las partes de cada sistema funcionan juntos y cómo los sistemas interactúan entre sí.
Pongan énfasis en certidumbre en la ciencia y utilicen ayudas visuales dinámicas para ayudar a los estudiantes a entender datos complejos y abstractos. Ahora, un recurso que espero que sea útil para ustedes es el sitio en el web que se llama After Earth Science, disponible ahora en español, y algunos de ustedes han usado de estos. Es algunas partes: cambio global, cambio climático, biodiversidad y extinción masiva. Y la mayoría de las fotos en esta sección biodiversidad son de Costa Rica. Y también emprenda acciones que puedan personas hacer sobre este problema, y también planeamiento de las lecciones. Varias lecciones aquí. ¿Cuáles son los conductores principales del cambio global antropogénico? Cambio en el uso del suelo, cambio climático, disposición de nitrógeno, especies introducidas exóticas, incremento de CO2, y también todos los impulsores del cambio generan estrés sobre los organismos y ecosistemas. La combinación de estas tensiones es muy más poderosa de lo que cualquiera de ellos podría ser de manera aislada. Por ejemplo, en diversos ecosistemas la importancia de varios conductores pueden variar, y en la mayoría de países tropicales el cambio en el uso del suelo es el más importante, mucho más que el cambio global o el cambio de clima y los otros. También en ecosistemas terrestres y acuáticos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, los cambios en el uso del suelo han convertido ecosistemas en islas pequeñitas. Aquí, desde 77 hasta 87, este bosque son solamente islas pequeñitas de ecosistemas en el medio ambiente, pero ahora estas islas de hábitat son mucho más vulnerables al cambio climático y otros tipos de especies. Es por eso que su trabajo aquí en Costa Rica para establecer corredores biológicos que unen estas islas es tan importante. Y aquí, situación ahora con cobertura forestal de más o menos este periodo. Ahora, la parte más difícil: cambio climático, el desafío educativo. Es casi imposible entender los cambios en un sistema si usted no tiene idea de cómo trabaja ese sistema. Esta situación es doblemente cierta en relación con el clima, ya que el sistema climático global es sumamente complicado. Así que antes de que hablemos del cambio climático, necesitamos revisar lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de ese sistema. Dos fundamentos. Nuestro sistema climático global es accionado por energía solar en forma de calor. La estructura y el funcionamiento del sistema están configurados por la cantidad total de calor retenido en la biosfera y por la distribución del calor entre el Ecuador y los polos. Aquí, en lugares trópicos, reciben más energía solar de aquí en los polos, y por eso la atmósfera responde a esa diferencia de calor entre el Ecuador y los polos, calentándose y ampliándose en algunos lugares y refrescándose y contrayéndose en otros lugares. Las diferencias que resultan de la densidad relativa hacen que el aire se eleve en unos lugares como aquí y aquí, y cae en otros lugares, hacer estos círculos de atmósfera vertical. Aquí, aquí, aquí y aquí. Además, la Tierra está girando abajo de la atmósfera, y por eso hay vientos alisios del este, cerca del Ecuador, y vientos del oeste al norte y al sur.
posible ver estos vientos con estos datos de satélite. Estos colores identifican partes de la atmósfera por su concentración de monóxido de carbono y es posible ver los vientos aquí del oeste al este, al norte y al sur, y aquí de este al oeste acerca del Ecuador. Y es posible ver aquí queman bosques en África, de vez en cuando aquí en Amazonas, aquí en Asia, y es posible ver que este aire de vez en cuando viaje aquí, y de vez en cuando, aquí. Puedo mirar este por horas, que es tan interesante. Estos vientos, junto con el calentamiento y el enfriamiento de los océanos, generan corrientes oceánicas que transportan también agua y calor. Y es posible ver estos corrientes. Esos son datos, no modelos. Aquí tenemos el Gulf Stream, que empieza aquí en Mar Caribe, en el Golfo de México, y entonces alrededor de Florida, al oeste. Aquí corrientes en Mar Caribe del Sur, cerca de Costa Rica, giran al oeste, y aquí el Atlántico Tropical. Y también es posible ver con estos datos de satélite el calor que transportan estas corrientes. Aquí tenemos el Gulf Stream, empezamos en noviembre, y aquí diciembre, enero, febrero, marzo, abril, está calentando aquí, y el calor transporta hasta aquí. Es increíble, y también es posible ver lo que pasa aquí en Costa Rica en el verano. Los vientos y las corrientes oceánicas transportan este calor y agua. Esto determina los patrones regionales y locales del clima. En tierra, los vientos actúan recíprocamente con las cordilleras y otras características geográficas para controlar los patrones de la precipitación. Aquí está en situación en los Estados Unidos. Tenemos vientos preponderantes del oeste que encuentran cordilleras aquí. Se eleva y se enfría, liberando humedad en forma de lluvia o nube. Y en el otro lado, poco lluvia y poco humedad. Por supuesto, aquí en Costa Rica tenemos una situación diferente. Aquí tenemos alisios del este, aquí tenemos el Mar Caribe y aquí bosque lluvioso. Aquí tenemos los volcanes, Barba y los otros, y aquí tenemos San José y otros lugares, y aquí parte oeste del país. Ahora podemos combinar el calor, los vientos, las corrientes y las montañas para dar una mirada a los patrones globales del clima entero. Aquí estos lugares blancos son aire con nivel de humedad alta, y aquí en amarillo precipitación. Aquí tenemos los Andes, montañas de los Andes y Amazonas con mucha lluvia aquí. Tenemos también, es un poco difícil ver lo que pasa aquí en Costa Rica, pero de vez en cuando es posible ver precipitación aquí también. Y estos, otra vez, y también tenemos datos como estos para años de El Niño y años de La Niña, y es posible verlos diferentes. Ahora, ¿cómo podemos relacionar toda esta geología y ciencia de la Tierra con los organismos y los ecosistemas? Recordamos que todos los organismos tienen preferencias y tolerancias para condiciones ambientales
tales como temperatura, humedad y precipitación. Aquí el rango óptimo, aquí límite inferior de tolerancia y aquí límite superior. Demasiado o en lo opuesto también generan estrés. Y si enseñamos a los estudiantes de esta manera, es posible para ellos no memorizar, pero entender la situación con los principales idiomas. ¿Okay? Aquí tenemos algo que se llama diagrama climático. Aquí tenemos temperatura promedio y aquí tenemos precipitación promedio cada mes. Y claro que el bosque tropical lluvioso, temperatura no cambia mucho de una estación a otra. Tiene precipitación estacional, pero también todo el año tenemos bastante. Y aquí, bosque tropical seco, como tienen aquí en el oeste del país, temperatura también bastante alta, pero no cambia mucho, pero la lluvia está muy más estacional. Y desierto sin lluvia, más o menos. Ok, resumen de las ideas clave. El calentamiento diferencial por la energía solar conduce a los vientos y a las corrientes acuáticas. Los vientos y las corrientes forman el clima, determinando los patrones locales de la temperatura y de la precipitación. El clima tiene efectos profundos en la distribución de animales y plantas, y es el sistema entero del clima. Es accionado por la cantidad total de calor conservada y la distribución espacial de ese calor a través de la atmósfera. Ahora vemos estos datos de nuevo. La concentración de dióxido de carbono oscila y también está aumentando. ¿Qué pasa? Cuando cortamos o quemamos los bosques y cuando quemamos combustibles fósiles, estamos devolviendo a la atmósfera el dióxido de carbono que ha estado almacenado. Esta parte del ciclo de carbono. Aquí tenemos la parte del ciclo y aquí cosas naturales que hacen oscilaciones. Y aquí tenemos la quema de bosques y combustibles fósiles que liberan CO2. ¿Y qué pasa cuando aumentando este nivel de gases de invernadero? Podemos ver que aquí este efecto invernadero es más y más grande y más calor. ¿Okay? Y por eso en los últimos años, más o menos un siglo y medio, las temperaturas están muy diferentes de aquí. Hay muchas historias interesantes aquí. Fueron épocas de hielo pequeñitas durante estos años 1400. Aquí tenemos los cambios en temperatura, nivel del mar, y aquí cubierto de nieve, muy importante. Estos son elevados, esto está bajando. Y es muy importante realizar que un cambio pequeño en la temperatura promedio puede hacer cambios grandes en el clima. ¿Por qué? Aquí podemos ver que la temperatura promedio cambia solamente 1 grado más o menos, pero aquí tenemos situaciones con temperaturas altas muy más frecuentes. Cambio pequeño, 1 grado, pero aquí tenemos situaciones difíciles. Una de las cosas más importantes que nos muestran los datos es que el calentamiento no está ocurriendo de igual manera en todas las partes del mundo.
Es posible ver en estos datos que los lugares cerca de polos están calentando más de lugares cerca del Ecuador. Aquí más o menos ahora. ¿Okay? Están calentando aquí muy más de aquí. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué pasa? La nieve y el hielo reflejan luz y energía solar. Pero cuando la nieve y el hielo se derriten, el suelo y el mar absorben esta energía y la transforman en calor, acelerando el calentamiento. Un ejemplo clásico de lo que decimos en inglés positive feedback loop, retroalimentación positiva que crece constantemente. Entonces, lo más que está calentando, lo más rápido que calentando ocurre. ¿Por qué es importante darse cuenta que los polos están calentando más de los trópicos? Recuerden, el sistema climático mundial es accionado por calor retenido dentro de la biosfera y está formado por las diferencias de temperatura entre los polos y el Ecuador. Si estas diferencias se reducen, entonces está calentando más de aquí. No sabemos qué pasará con los vientos y las corrientes del océano global. Y por eso pueden ser cambios climáticos que no sabemos, no tenemos idea de lo que pasará. Ok, ahora quiero dar la última palabra, o la penúltima palabra, a un joven simpático costarricense, porque aquí en Costa Rica ustedes han establecido una economía y una situación con el turismo y otras cosas que hace posible para personas trabajar en modo que ellos puedan, they can do what they love. Y pienso que lo que él puede decir es muy interesante, es muy importante para su país. Mi nombre es Kevin Martínez, vivo en Puerto Viejo, Sarapiquí, en Costa Rica. Mi trabajo es guía naturalista, especialmente el guía pajarero, como dicen. Mi trabajo en realidad consiste en proteger la naturaleza, es lo que me gusta. También quiero compartir con personas de otros países mi país, mi área en especial, porque pienso que estamos llenos de tanta naturaleza y de tanta belleza. Y para mí una de las cosas más importantes es proteger lo que tenemos, porque es la única manera en que el ser humano puede sobrevivir, ojalá en convenio con la naturaleza, para poder proteger y conservarnos. Okay. Entonces, deja que tu entusiasmo vuele, enseñen sobre el cambio global como si nuestras vidas dependieran de ella, porque de hecho, así es. Gracias.